Buenas tardes, mi grupo está conformado por Alejandra Doria, Omar Lavallén, Alexandra Morales, Claudia Núñez, Adriana Ontiveros, Gabriel Quintero y mi persona Roxana Méndez. Y les vamos a hablar sobre Johann August Strindberg y su obra titulada El Pelícano. Strindberg nació el 22 de enero de 1849 en Suecia y murió el 14 de mayo de 1912 a sus 63 años de edad. Fue un escritor y dramaturgo sueco. Fue considerado como uno de los escritores más importantes de Suecia y fue reconocido en el mundo principalmente por sus obras de teatro. Se le considera el renovador del teatro sueco y precursor o antecedente del teatro de la crueldad y teatro del absurdo. Tuvo una personalidad esquizofrénica, ya que durante la mayor parte de su vida se sintió acosado y perseguido, y esta peculiaridad dotó a sus obras de una especial fuerza y dramatismo. Fue instaurador del naturalismo en Suecia. Se le considera pionero de la reforma expresionista e investigador de lo que algunas décadas después se conocería como el surrealismo, rasgo que se aprecia especialmente en sus últimas obras, que fueron animadas por la reproducción de estados hipnóticos y sugestiones del inconsciente. Su infancia transcurrió en un entorno familiar difícil, y es por esto que en sus autobiografías describe su infancia con tintes dramáticos, como por ejemplo en su relato titulado El hijo de la sierva. Además, se casó 3 veces, y las 3 veces fueron relaciones matrimoniales desastrosas. En 1867 terminó los estudios de bachillerato e ingresó en la Universidad de Uppsala. Su padre quebró y las dificultades económicas lo obligaron a compaginar los estudios con varios trabajos, como maestro de enseñanza de primaria y dando clases particulares. También comenzó los estudios de medicina y luego los de letras, ambos sin lograr terminarlos. Además, asistió a la Real Escuela de Arte Dramático de Estocolmo. En esta etapa, también estudió pintura, se ocupó en diferentes trabajos, llegando a ser telegrafista, editor y bibliotecario, además de periodista. A los 20 años de edad, en 1870, alcanzó el éxito, ya que el Teatro Dramático de Estocolmo estrenó su obra titulada A Roma, y el rey le concedió una beca para que continuara sus estudios. En 1882 provocó su primera gran polémica, ya que atacó a un reconocido historiador sueco y al estamento político, lo que le trajo como consecuencia que lo obligaran a abandonar Suecia. Strindberg cuenta con una extensa producción en todos los géneros literarios, pero su reconocimiento internacional lo alcanza especialmente con sus obras de teatro. Su obra atraviesa fundamentalmente 2 etapas, una primera naturalista hasta 1900 y otra expresionista hasta su muerte. Notablemente influido por su doctrina del superhombre, Strindberg presenta en sus obras una humanidad básicamente cruel y relacionada en su lucha por la vida, aportando una aguda reflexión psicológica. Su literatura dramática, calificada como teatro de la duda, encuentra su confirmación en las palabras finales de su libro autobiográfico El hijo de la sirvienta, en el que explicó los motivos de su desorden espiritual y aclaró las razones de toda su polémica social y familiar, que le llevaron a una necesidad de elevarse en la escala social. Yo soy Alexandra Morales y les voy a hablar sobre el momento histórico. El Pelícano se estrenó en el Intima Theatern de Estocolmo en 1907, en un intento de Strindberg por encontrar nuevos caminos en su dramaturgia. La obra se adscribe al llamado teatro de cámara que se materializó en la última etapa dramática de este genial autor. Para Strindberg, el teatro de cámara no es más que el concepto de la música de cámara llevada al teatro, un tema limitado, tratado en profundidad desde diferentes perspectivas por una compañía pequeña. La familia es el tema y las variaciones son las relaciones familiares como fiel reflejo de la sociedad en la que vive. La corrupción, la mentira, la justicia, el deseo o el amor son algunas de las variaciones que se interpretan alrededor de un tema básico en los fundamentos de una sociedad, la madre. El pelícano es un símbolo que pertenece a la iconografía cristiana desde el medioevo, basándose en una falsa creencia de que el pelícano es capaz de alimentar a sus polluelos con su propia sangre. La tradición cristiana eleva esta peculiar hazaña a la altura de ícono de la abnegación de una madre hacia sus hijos, que los alimenta con la sangre que emana de una herida que se ha infligido en su costado. Elisa, la madre de esta,
iconoclasta agrupación familiar, ha criado a sus hijos en un entorno familiar caracterizado por el frío, la falta de alimento y la carencia afectiva. Sin embargo, ella se siente como el pelícano que ha dado la vida por sus hijos. Steinberg no permite acceder a los últimos días de destructuración y fatal desenlace de esta familia, para en realidad hablarnos de la figura paternal como el verdadero pelícano, ausente del espectáculo, pues este comienza con la muerte del mismo. Así, la madre se convierte en el antipelícano, paradigma del mayor pecado que pueda cometer una mujer. Quizás Steinberg, en su agitada vida sentimental, viviera una infancia similar en el propio seno familiar que quiso poner de manifiesto en esta obra de cámara. De hecho, un análisis exhaustivo de su biografía nos permite reconocer a Steinberg en cada uno de los personajes, como en una imagen caleidoscópica del propio autor proyectada en todo y cada uno de los miembros de la familia del pelícano. Todo apunta a que el hijo es una proyección consciente o inconsciente de sus propias misóginas ideas y de esa visión pesimista, carente de futuro y sin salida que desarrolla Steinberg en el teatro de cámara que escribió para el Intimatheater. La propuesta acerca al pelícano a un ambiente mediterráneo y subdesarrollado en los albores del siglo XX. En este ambiente, donde el drama familiar adquiere dimensiones míticas debido al culto a la madre que se profesa en estas regiones, con una coyuntura social incipiente y una clase burguesa que se desarrolla en las ciudades costeras, nos encontramos con la unidad familiar propuesta por Steinberg. En este crisol de sentimientos exacerbados y adoración del matriarcado es donde, por contraste, se nos manifiesta más vividamente el drama. Estando Alfonso XIII gobernando un sistema democrático fraudulento, la herida sangrante de la Semana Trágica de Barcelona y una población obrera en estado de agitación, las miserias de esta familia se nos muestran como un resumen de la agitación que vive la sociedad que la circunda. La turbulenta sociedad, sus miserias y desdichas se proyectan sobre la familia como si fuese esta un microestudio sociológico de la situación sociocultural del momento. Obras más importantes. Para hablar de las obras de Strindberg es de vital importancia dividirlas en dos grandes etapas, la naturalista y la expresionista, que están separadas cronológicamente y ocupa la estancia de Strindberg en París y su enfermedad mental. A pesar de que ya había escrito obras de teatro en la década de 1870, no se le valoró hasta su publicación de la novela La Cámara Roja en 1879. Entre las obras más importantes de lo que se conoce como su primera etapa naturalista, destacan El Padre, en 1887, una tragedia doméstica en la que se desarrolla uno de los temas más recurrentes del autor, la crueldad propia del matrimonio. También se encuentra La Más Fuerte, en 1889, pieza que en un acto presenta a dos mujeres, una de las cuales escucha en silencio las compulsivas confesiones de la otra. Es considerada como uno de los mejores monólogos de la historia del teatro, aunque en realidad son dos personajes, pero uno no tiene diálogo. Y La Señorita Julia, en 1889, considerada como la obra maestra de Strindberg, que narra el violento encuentro sexual entre un criado ambicioso y la neurótica hija de un conde. En esta pieza convergen de manera despiadada los antiguos rincones de la infancia, su inadaptación a la vida y el disgusto hacia una sociedad que la llevó en dos ocasiones al borde del suicidio, además de su furiosa necesidad de rebelión y destrucción. Aquí se presenta un perfil negativo del mundo femenino y especialmente sobre la denominada nueva mujer, que es ambiciosa y literaria, que se ve reflejada en el texto en la crudeza con que los hechos se presentan y en la intensidad con que el autor desciende al fondo de las almas, extrayendo los impulsos del instinto y dejando a un lado cualquier justificación de origen pseudocientífico sobre las leyes hereditarias y la educación. La segunda etapa la inaugura la autobiografía Infierno en 1897, en la cual el autor describe del periodo de tiempo en el que estuvo mentalmente incapacitado. Su trabajo a partir de este momento fue menos realista, influido por sus creencias religiosas y por movimientos literarios como el simbolismo y el expresionismo. En esta época el teatro era la única pasión que habría que cultivar con tenacidad. Tras su retorno a Suecia, textos como Brottosbrot en 1899, en el que se planteó el conflicto entre la ética y la estética, abrieron camino hacia otros, claro, de carácter simbólico. Como El Sueño, escrito en 1901 pero representado en 1907,
y La sonata de los espectros, en 1908. En el primero se cuenta el regreso a la Tierra de la hija de la diosa hindú Indra, y en ella se describen numerosos efectos escénicos para su representación. Por el contrario, en la segunda, una serie de personajes grotescos se debaten en medio de un conflicto entre la realidad e ilusión. Ambas obras tuvieron una importancia extraordinaria a la hora de liberar el teatro de comienzos del siglo XX de las convenciones realistas de tiempo, espacio y acción, así como para preparar el camino a los movimientos de vanguardia, como el teatro de la crueldad y el teatro de lo absurdo. Entre sus últimas obras destacan igualmente varias piezas de Carmen Spiel, como La casa incendiada en 1907 y La danza de la muerte en 1900, que aunque podría parecer una vuelta al realismo, se encuentra repleta de un macabro simbolismo medieval muy efectivo a la hora de contar el rencor de un matrimonio que vive en una isla, y El pelícano en 1907, obra que a continuación vamos a analizar. Buenas tardes, yo soy Claudia Núñez y les hablaré sobre la obra seleccionada, la cual tiene por nombre El Pelícano. Fue finalizada el 19 de junio de 1907 y tuvo su estreno en la ciudad de Estocolmo en noviembre del mismo año. La historia de la obra se desarrolla en el seno de una familia de principios del siglo XIX en Suecia. Esta es una familia adinerada que está pasando por el deceso del padre. En la obra se hacen visibles las carencias que tuvieron los hijos de ese matrimonio, debido a las mentiras, la avaricia y el egoísmo de la madre, quien los hacía pasar hambre desde que nacieron. Se hace referencia al pelícano ya que esta ave es un símbolo en el cristianismo, porque en la antigüedad se difundió la idea errónea de que estos animales daban de comer a sus crías de su propia sangre, y pues se hacía la comparación con Jesucristo, que dio su vida y su sangre por sus hijos. Pero resulta que para efectos de la obra la madre viene siendo todo lo contrario a esa idea del pelícano, ya que esta era una mujer malvada que despilfarraba el dinero que entraba al hogar para gastárselo en ella y a su conveniencia. Nunca demostró interés en criar de una buena manera a sus hijos, de alimentarlos y mimarlos apropiadamente, sino que prefirió ahorrarse todo ese dinero. Por esta razón los hijos crecieron raquíticos y con problemas de salud. Por otro lado, tenemos que la muerte del padre está estrechamente vinculada con el desprecio y la desconsideración que le tenía su ya viuda. Ella era la que mantenía ese ambiente de desamor, desdén y descuido en la casa. A su hijo lo despreciaba y hostigaba todo el tiempo, y además le impuso a su hija que se casara con un yerno aprovechador. Más adelante en la obra salen a la luz todas las verdades sobre la madre a raíz de una carta que le dejó el padre antes de morir a su hijo. Aquí le cuenta que su madre es una ladrona, una mentirosa, que solo quería quedarse con todo el dinero destinado al hogar y que además mantenía una relación con su yerno a escondidas de su hija. En cuanto a las características básicas de los personajes, podemos decir que la madre, llamada Elisa, es la protagonista de la historia, una mujer egoísta, preocupada de su propio beneficio, no cuidaba a sus hijos, era una mentirosa, cleptómana, estaba enamorada del esposo de su hija, era una mujer de mayor contextura que sus hijos, un poco envejecida y de buena situación económica. El hijo, Federico, vendría siendo el antagonista porque siempre le hacía frente a su madre y la cuestionaba. Era estudiante de derecho, bebía mucho alcohol para olvidar sus carencias, no tenía una buena salud, producto de la mala alimentación que le daba su madre, era de buena situación económica, pero sin gozar de ella. Por otra parte, Gerda, la hija, tiene 20 años, muy poco desarrollada debido a la mala alimentación que le dio su madre, es inocente, muy confiada, no quería ver la realidad que la rodeaba y al igual que su hermano no podía gozar de la buena situación económica de su familia. El yerno, Axel, era teniente y renunció a su uniforme para casarse con Gerda por el interés en la supuesta fortuna. Es el amante de su suegra, ambicioso, estafador y de mal genio. Por último, tenemos al personaje de Margarita. Era la cocinera y la que se encargaba de los quehaceres en el hogar, cuidaba de Gerda y Federico, increpó a la madre por los malos cuidados que dio siempre a sus hijos y se despide de la casa al inicio de la obra cansada de aguantar el maltrato mental al que le sometía Elisa. Los signos de Tadeusz Kouzan. El historiador y lingüista francés de origen lituano Tadeusz Kouzan
fue el primer teórico que logró integrar sistemáticamente los distintos elementos teatrales no verbales desde una perspectiva más completa, siendo uno de los más destacados autores que han intentado hacer un estudio orgánico de los componentes no lingüísticos del teatro y sus significados. Para ello propone un cuadro en donde ubica cada aspecto de la representación teatral desde una perspectiva semiótica. Este modelo semiótico busca definir y segmentar cada uno de los componentes de significación presentes en una obra de teatro. Es un método descriptivo denso, útil para tratar de entender todo aquello que nos dice y muestra una obra teatral. El teatro es, entre otras cosas, un signo. Cualquier crítica que aspire a describirlo apropiadamente debe comenzar por una consideración semiótica, que oriente los comentarios y corrija, y tome en cuenta su presencia como expresión artística y social. Eso es lo que pretende Cousin con esta metodología. La palabra es la base, el fundamento de la obra teatral. Es todo lo que el actor pronuncia, por lo tanto el texto es el que tiene el valor semántico de la pieza. Este signo auditivo está presente a lo largo de la obra. Son todas las líneas del libreto que los actores dicen y proyectan al espectador. El tono es la manera de pronunciar un texto. Es el que le da sentido a la palabra a través de los matices de la voz, la entonación, el ritmo y la intensidad. Las emociones de esta historia están representadas por el tono. En el libreto se logra apreciar, entre los paréntesis, las acotaciones de la intención y fuerza que tienen que aplicar los actores para cada situación. La mímica son signos espaciales donde el actor tiene que usar su musculatura facial y la mirada correcta en cada situación para expresar y darle fuerza a lo que dice. En esta obra son todas las formas de comunicación no lingüística, las emociones representadas, las sensaciones corporales, agradables o desagradables, y sensaciones musculares. Por ejemplo, la tristeza de Gerda cuando se entera de toda la verdad sobre que su esposo se casó con ella para pasar más tiempo con su madre, la cara de disgusto de la viuda cuando su yerno la traiciona, y el hijo molesto por los chanchullos de su madre. El gesto es el lenguaje corporal. Usa medio físico y flexible para expresar pensamientos a través de movimiento de actitud de la mano, brazo, pierna, cabeza y cuerpo entero. La mayoría de los movimientos son convencionales, es decir, se entienden por acuerdo social. La postura de los personajes reflejan su personalidad y lo que sienten en cada escena. Este signo de expresión corporal se observa a lo largo de la obra. Por ejemplo, cuando el hijo titila del frío y le pide permiso a su madre para prender la estufa. El yerno trata mal a su suegra y ésta tiembla de la rabia. En la escena final, donde los hermanos se van asfixiando por el humo del fuego. El movimiento es el desplazamiento que el actor hace en el escenario. Todos los desplazamientos son justificados por el campo semiológico. Por ejemplo, cuando la madre va a detener el balanceo de la mecedora porque le recuerda al fallecido. O cuando el yerno revisa la arquimesa para averiguar si su suegro dejó un documento importante. Y cuando el hijo se tira en el diván por las verdades que contaba la carta de su padre. El maquillaje busca realzar el rostro del actor y contribuye con dar la fisonomía del personaje. Federico y Gerda tienen un maquillaje que los hace ver flacos y congelados, mientras que su madre se ve gorda y saludable. El peinado. El peinado también forma parte de la apariencia exterior del actor, en conjunto con el maquillaje y el traje. Es una construcción visual. Puede determinar área geográfica, cultura, época, clase social y generación. El poder semiológico está en su estilo y su cuidado. Tenemos de ejemplo a Greta, que es una adolescente muy simple y bastante conservadora. ¿Cómo es el peinado de Greta? Bueno, el peinado de Greta es al descuido, es muy natural. Esto demuestra su frialdad, su tristeza y su simplicidad, que son una de las principales características de este personaje. Ok, ahora vamos por el último elemento que conforma la apariencia exterior del actor, que es el traje. El traje es un signo visual que nos señala el sexo, la edad, la clase social, personalidad, religión o profesión del personaje. También nos explica el clima, la época, el lugar y la hora del día en que se desarrolla la historia.
Por ejemplo, los trajes utilizados por los personajes nos indica la época que fue desarrollada en el siglo XX. Eso nos los refleja el estilo con que visten. Además, la vestimenta es abrigada por estar en una ciudad nórdica. También el vestuario nos indica, el color de vestuario nos indica el contexto de la historia, que demuestra o refleja oscuridad, sobriedad, seriedad y deterioro. Ahora vamos con los aspectos que conforman el espacio escénico. El primero es el accesorio. El accesorio se sitúa entre el traje y el decorado. Puede generar significados en distintos grados dentro de la puesta. Por ejemplo, los accesorios en cada personaje demuestran su personalidad. En este caso, la madre viste diversos collares, anillos y pulseras, que simboliza su afán de demostrar ser aristócrata, eternamente joven y hermosa, lujo inaccesible en realidad a los recursos económicos de la familia. También esto la hace notar un poco egoísta, ya que se preocupa más por su apariencia física que por el estado económico dentro de la familia. La decoración. La decoración o escenografía busca representar un lugar geográfico o social, también época histórica, estación y hora. Toda la historia se desarrolla en un salón, al fondo una puerta que da al comedor, a la derecha la puerta achaflanada de un balcón, una arquimesa, escritorio, diván con una cubierta de felpa roja y una mecedora. Como pueden ver, también los colores influyen demasiado en esta obra, ya que son oscuros, nos demuestra, como lo dije anteriormente, mucha sobriedad y frialdad. La iluminación. La iluminación forma parte de un signo visual fuera del actor. Busca realzar los medios de expresión, hacer énfasis a un actor, accesorio o separar dos lugares en el mismo espacio escénico. Nos ubica también en tiempo, como también nos puede indicar clima. Por ejemplo, si hace frío, los colores deben ser tenues. De lo contrario, se tendría que jugar con colores cálidos. Se puede observar una iluminación en el ambiente detrás de la ventana y otro tipo de iluminación en el salón donde se desarrollan todas las acciones. También agrega intensidad en el rojo vivo del fuego en la escena final. Por último, tenemos los efectos sonoros no articulados. El primero es la música, que conforma parte de un signo auditivo fuera del actor. Con las estructuras fundamentales de la música, como lo son el ritmo, la melodía y la armonía, se le puede agregar más fuerza a la escena, ampliando su intensidad. Este signo auditivo se aprecia al inicio de varias escenas. Las piezas presentadas en esta obra son La Fantasía Impromptu, Opus 66 de Chopin, Berceuse de Joselli y Vals de Il Miticelli. Finalmente tenemos el sonido como el último signo auditivo fuera del actor. El sonido son los efectos sonoros del espectáculo, que no pertenecen ni a la palabra ni a la música, es decir, son los ruidos. En una escena está el sonido de un viento muy fuerte que silba en las ventanas y hula hula en la chimenea de la estufa. También tenemos la escena final que se escuchan llamas de fuego. Sin estos sonidos o estos ruidos, la obra perdería su esencia. La obra del Pelícano de August Strindberg realizó aportes al simbolismo y al expresionismo y abrió una orientación para las vanguardias históricas, especialmente en el surrealismo. Fue una de las obras precursoras del teatro de la crueldad y el teatro del absurdo, resaltando la desconfianza en el ser humano y muy especialmente la misoginia. Aparte, este teatro es altamente incómodo para el espectador, lo obliga a enfrentarse sin ningún tipo de concesiones a su parte humana más terrible. Este teatro, el que ejecuta Strindberg y el que ejecuta en El Pelícano, que es sujeto a las convenciones del realismo y el naturalismo, posteriormente lo cuestiona desde una visión crítica y superadora. El Pelícano, al ser la obra más contemporánea de Strindberg, es la precursora del teatro vanguardista de nuestros días. Se centra en la hipocresía social, la incomunicación y la avaricia.